pop it for a Pam, pop it for me. Turn around and drop it for a Pam, drop it for me. I went to beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, drew yourself that scammy. You gotta if you want it, gotta if you want it. Say you gotta if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Buenas noches. En breves instantes daremos inicio al cuarto foro de construcción IA BIM, contratos colaborativos y Open BIM. Les agradeceremos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Por favor, pongan en silencio sus teléfonos celulares. Este auditorio cuenta con dos zonas de salida, en la parte posterior y en la parte inferior. Por favor, les pedimos que mantengan también libres los pasadizos e identifiquen las salidas. Asimismo, para las personas que nos están acompañando virtualmente, les comentamos que todas las preguntas serán indicadas por cada bloque, ¿sí? Muchísimas gracias. Les damos la bienvenida nuevamente al cuarto foro de construcción IA BIM, contratos colaborativos y Open BIM. Para iniciar nuestro panel de expertos el día de hoy, me gustaría primero invitar al estrado a Óscar Talavera, quien será el moderador también en esta sesión. Óscar es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ha sido gerente de Administración y Finanzas de Gremco Edificaciones y gerente de la Unidad de Negocio Comercial del BBVA Banco Continental. Y actualmente es director del área académica de Ingeniería de la Escuela de Posgrado de la UPC. Bienvenido, Óscar. Ok, señores, buenas noches, bienvenidos a todos los que estamos en forma presencial y también remota. Primero, agradecerles obviamente su presencia y en segundo lugar, felicitarlos porque ustedes están teniendo en cuenta que una de las formas de salir adelante es prepararlos. Y nosotros, en la maestría, en construcción, en la parte de ingeniería, en todo lo referido a construcción, venimos siendo los referentes a nivel nacional y de alguna manera lo que estamos haciendo siempre porque estamos siempre adelante. Estamos en la cresta de la ola, estamos tratando de crear unas mallas curriculares adecuadas a lo que requiere nuestro mercado nacional y lo que requiere el país. Entonces, por lo tanto, ustedes están en ese sector que va a ser muy importante, actualmente va a ser importante en nuestro país porque de eso depende el crecimiento de un país. La construcción es la base del crecimiento de cualquier país del mundo y obviamente el Perú es uno de ellos. Ustedes están en ello, o sea, por lo tanto, tenemos que prepararnos. Tenemos un montón de trabajo por hacer, nosotros trataremos de darle lo mejor de nosotros, pero va a depender de ustedes. En ustedes está todo el soporte que les podemos dar. Los profesores hacemos lo posible para que ustedes se capaciten, pero si no se capacitan ustedes, no podemos hacer mucho. O sea, va a depender de ustedes. Ok, yo los dejo, muchas gracias y estamos adelante. Iniciamos con el primer bloque de actualización y normativa BIM. Nuestro siguiente ponente es Guido Rodríguez. Guido es ingeniero civil con maestría en Ingeniería de Sistemas de la UNI, certificación con VDC de Stanford, diplomados de PMI de la Universidad de Piura, e-Government de NCOICA de Corea del Sur, APS de la Universidad Pacífico y LCE BIM, entre otros. Cuenta con más de 20 años en la gestión de proyectos, ocupando cargos vinculados a la dirección y gerencia de infraestructura en diversas entidades públicas como la CGR, OIP, INPE, Mininter, Poder Judicial, Ministerio Público, Ibermet, entre otros. Es uno de los impulsores de la adopción BIM en obras públicas. Participó también como consultor BIM en la DGPI del MEF para la implementación de la metodología BIM como medida política. Ha participado en la emisión de norma técnica peruano ISO en materia BIM, como la NTP ISO 19650, NTP ISO 12006 y otras, así como también en el marco técnico legal del Plan BIM Perú, como la Guía Nacional de BIM, Guía Técnica BIM para Edificaciones e Infraestructura, Guía Open BIM, entre otros.
en calidad también como consultor, experto y coordinador del equipo de Plan BIM Perú. Actualmente es profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC y otras universidades, especialista en gestión de proyectos BIM, Fast Track y también es expositor internacional en materia BIM aplicada a la gestión y alta dirección. Bienvenido, Guido. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación a este importante evento. Vamos a presentar ahora algo acerca de la evolución del marco técnico legal de BIM en nuestro país. Bueno, hace mucho tiempo ya que estamos trabajando con la metodología tradicional, ¿no? La metodología tradicional básicamente se caracteriza porque trabajamos en dos dimensiones. Muchas veces el experto idealiza un volumen tridimensional y tiene que expresarlo en dos dimensiones, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que justamente cuando nosotros vemos un plano, tenemos que imaginar las tres dimensiones. Entonces, la creación o el volumen básicamente es subjetivo, depende de cómo se forma la imagen dentro de cada uno. Otra característica típica del método tradicional es que los documentos siempre no están integrados. Es decir, si por un lado tenemos especificaciones técnicas, por otro lado tenemos metrados, memorias descriptivas, los planos también no están integrados, es decir, si movemos un muro o movemos una columna o modificamos una ventana, ninguno de los documentos se va a modificar automáticamente. Tenemos que ir y corregirlos. Y eso genera una serie de problemas, ¿no? Y básicamente la integración entre especialidades se da ya en obra. Todos los expertos van a trabajar en sus respectivos planos, instalaciones sanitarias, eléctricas, sanitarias, y la integración final se da en obra. Entonces los problemas ocurren en obra. Ahora estamos pasando ya a esta nueva etapa, ¿no? Donde ya no vamos a representar objetos, vamos a trabajar con objetos inteligentes en una realidad virtual. Entonces, esto realmente nos cambia todo, porque vamos a ver la posibilidad de que cada objeto en sí mismo conoce sobre qué está apoyado, conoce su material, conoce su comportamiento, acústico, térmico, su resistencia mecánica, etc. Entonces, es más, tenemos información que puede estar incrustada dentro de cada objeto inherente sobre no solamente su comportamiento, su costo, quién lo fabricó, características sobre su especificación técnica o la forma en la cual debe ser construido. Toda esta información está ordenada y está incrustada dentro de cada objeto. Esto nos abre la posibilidad ya a trabajar de otra manera, ¿no? Y produce cambios bastante importantes en la industria de la construcción, ¿no? Diseño, la construcción, la gestión. Básicamente, podemos ahora ya tener la posibilidad de integrar tecnologías. Nosotros tenemos una gran brecha de tecnologías en el sector construcción. Durante muchos años hemos seguido construyendo de la misma forma y no podíamos hacerlo porque básicamente representábamos objetos tridimensionales en dos. Ahora estamos trabajando con 3 dimensiones, lo que nos permite ya introducir la industria de la construcción con otras tecnologías, ¿no? Ahí entra inteligencia artificial, etc. Entonces podemos integrar con otras tecnologías. Tenemos otro nivel de colaboración entre las partes. Normalmente las partes se comunican a través de planos. Ahora nos vamos a comunicar más bien a través de realidad virtual. Tenemos visualización y experimentación justamente de espacios diseñados ya de manera inmersiva. Entonces podemos comunicarnos, y comunicarnos no significa solamente mostrarles el proyecto, significa que nos aseguramos de que todas las personas están viendo exactamente el volumen tridimensional que estamos representando y cómo va a funcionar.
Y es más, podemos también ya trabajar con simulaciones, ¿no? Podemos interconectar dispositivos y sensores de edificaciones físicas con los modelos virtuales. Y esto justamente nos va a permitir que a través del modelo podamos capturar información en tiempo real de una edificación existente. Y asimismo también, a través del modelo podemos manifestar ya las acciones físicas, como abrir una puerta, cerrar una puerta, encender lámparas, etc. Si conectamos esto a la inteligencia artificial, entonces ya sistemas inteligentes van a poder manifestarse a través de un ambiente físico, ¿no? Y ayudarnos. Esto genera pues ya todo un nuevo ambiente de automatización, ¿no? Y optimización en el diseño. Entonces, por eso es que estamos viendo que ahora los proyectos nuevos son completamente diferentes. Tenemos estructuras orgánicas, tenemos otros niveles de sostenibilidad. Buscamos edificios altamente eficientes. Podemos implementar nuevas metodologías. No solamente, BIM nos abre la puerta a que podamos utilizar nuevas metodologías, BDC, hay contratos IPD, en fin, tenemos una serie de tecnologías que ahora sí podemos aplicar en el sector construcción. ¿Y esto qué implica? Señores, son nuevas metodologías y nuevos estándares, lo que produce siempre una nueva disrupción. ¿Qué implica? Que van a aparecer nuevos marcos legales. Estamos hablando de un cambio disruptivo. Vamos a tener nuevos estándares, nuevas normas técnicas y nuevas normas legales que van a regir sobre esta otra forma de trabajar, ¿no? Que no existían con la metodología tradicional. Justamente aquí vemos la evolución que ha venido transcurriendo con la comunicación, ¿no? Perdón, voy a ponerme. Bien. Básicamente hemos ido pasando por diferentes niveles. Nivel 0, nivel 1, nivel 2. El nivel 0 es el nivel en el cual nosotros hemos estado. Ya, gracias. Mejor. Bien. El nivel 0 es en la metodología tradicional, donde típicamente hemos trabajado con 2D, con un nivel de coordinación bastante incipiente. El nivel 1 es cuando ya empezamos a trabajar con 3 dimensiones, pero no hay una coordinación exacta. El nivel 2, cuando ya empezamos a trabajar todas las especialidades, pero todavía no hay una conexión, una integración entre todas las actividades. Y finalmente hemos entrado ya a este nivel 3, en donde trabajamos en un entorno de datos comunes. Vamos a trabajar todos sobre un solo modelo. Este nuevo estado genera también, fíjense, un nuevo estándar, ¿no? Que es el estándar ISO 19650. Estos estándares que se han generado están también reglamentados por una serie de principios. Uno de estos principios es justamente el Open BIM. Ahora, yéndonos al estado legal, digamos, de las contrataciones públicas, tenemos que la metodología tradicional permite trabajar con el nivel 0. Hemos estado trabajando así muchas veces. Ahora, hay normas, la norma técnica peruana, que está alineada justamente al nivel 3, que trabaja dentro de un entorno de datos comunes. En base a esta norma técnica peruana es que se ha generado la Guía Nacional BIM, que son los estándares peruanos. En conclusión, ¿qué significa esto? Que podemos ejecutar obras con metodología tradicional o con metodología BIM, que es el nivel 3, un entorno de datos comunes. Pero ojo con esto. Este nivel 1 y nivel 2 no está aprobado para trabajar un proyecto público. O trabajamos con metodología tradicional o trabajamos con metodología BIM, pero conforme al Plan BIM Perú, en un proyecto público.
No podemos utilizar el nivel 1 ni el nivel 2. Hay varias entidades que quizás han estado haciendo esto, pero ahora ya está reglamentado. No podemos trabajar de esta manera. O trabajamos con metodología tradicional o con metodología BIM dentro de un entorno de datos comunes. No podemos trabajar de otra forma. No estaría aprobado. En el mundo sabemos que se está dando esto. Cada vez más países en el mundo adoptan la metodología BIM de forma obligatoria o altamente recomendada. Bien, la norma técnica peruana. Los estándares ISO son estándares internacionales que van aplicándose justamente en diferentes países. Perú es uno de los países que pertenece a tenemos este subcomité, el subcomité 13, dentro del comité técnico 59, y Perú participa como uno de los países que tiene voz y voto dentro de estos estándares ISO. ¿No? Vamos a ver que no todos los países, hay países que tienen solamente voz, pero no tienen voto. Perú tiene voz y voto. En el Perú, estos estándares ISO se transforman en norma técnica peruana. Norma técnica peruana ISO, la NTP ISO 19650, 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, ya se está, INACAL justamente está trabajando mucho en esto. Se tiene todo un programa en el cual se están traduciendo estos estándares ISO y se genera como norma técnica peruana. Una de las dos principales que conocemos es la ISO, la norma técnica peruana ISO 19651 y 2, ¿no? Bien, en cuanto a nuestro marco legal, en el Perú tenemos una ventaja, que tenemos un organismo, un único organismo, que está habilitado para emitir metodologías de modelamiento digital de la construcción, que es la DGPMI del MEF. Es el único organismo público que puede emitir estas metodologías para lo que son proyectos públicos. En base a esto es que se ha generado, hemos tenido dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad en el 2019, se incluyó la medida de política 1.2, cuyo nombre es Plan BIM Perú. Este Plan Nacional de Competitividad fue también actualizado en el 2024. En el 2024 se actualiza el Plan BIM Perú como medida de política 1.1, es decir, se ratifica. ¿Qué implica el Plan BIM Perú? Es justamente la medida que nos va a permitir implementar y habilitar legalmente la inclusión de BIM dentro de las contrataciones públicas. Una de las cosas más importantes es justamente este dispositivo, el Decreto Supremo 289, en el cual se desarrolla los principios y los criterios con cuál debemos aplicar BIM dentro de una inversión pública. Y también se hacen definiciones especiales, ¿no? Definiciones que debemos de considerar para poder implementar BIM. Esto también es importante. ¿Cómo es que se ha desarrollado la implementación de BIM? ¿Cómo es que hemos considerado hacerlo en el Perú? Bueno, esto inicialmente nace a través de un convenio que se hizo con el gobierno británico, a través de este convenio se desarrolló talleres nacionales. Estos talleres nacionales que contaron con la participación del sector público, del sector privado, la academia, y se adoptaron 4 líneas estratégicas para implementar BIM. Estas 4 líneas estratégicas están vinculadas justamente a unas recomendaciones internacionales que se hicieron. En función de estas 4 líneas estratégicas es que se desarrolla el plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú. El Plan BIM Perú, señores, es una medida de política, no es un plan, es una medida de política. La hoja de ruta con la cual vamos a implementar esta medida de política es este plan de implementación y hoja de ruta, ¿no? Tiene 4 líneas estratégicas, 9 componentes, 22 objetivos y 57 acciones a corto, mediano y largo plazo. Aquí hay una importante aclaración conceptual. ¿Qué cosa es BIM? Señores, si nosotros hacemos la traducción literal, vamos a ver que BIM
modelamiento de la información de la construcción y nos imaginamos que es modelamiento, pero no es modelamiento. ¿Qué cosa es BIM finalmente? ¿No? Tenemos varias definiciones. ¿Cuál es la definición de BIM? Tenemos la definición de Vilar-Zúcar, que ha sido asumida también por Chile, la definición de la ISO, la definición de Autodesk. En ninguna de estas definiciones se está hablando de modelamiento, estamos hablando de metodologías. En ninguna de ellas se hace una traducción literal de lo que significa. ¿Cuál vamos a usar? La de Building Smart, la de Graphisoft, que es BIM, billetera electrónica, modelo 3D del edificio. ¿Cuál vamos a utilizar? En el Perú vamos a utilizar esta definición. Es una definición obligatoria para todo lo que son proyectos públicos, independientemente del marco legal o contractual que se ejecute, asociaciones público-privadas, obras por impuestos, etc. BIM, señores, está considerada como una metodología de trabajo colaborativo, no estamos hablando de modelamiento, que para la gestión de la información, o sea, es un trabajo colaborativo para gestionar la información, no gestiona el proyecto. PMBOK gestiona el proyecto, BIM gestiona la información del proyecto, ¿no? BBC gestiona el proyecto, BIM gestiona la información, integra la información. ¿De qué? De una inversión pública que hace uso de un modelo de información. Ahora sí, hacemos uso de un modelo de información, ¿no? ¿Y por quién? Creado por las partes involucradas. Ya no es creado por el contratista, es creado por las tres partes involucradas, la parte que designa, la parte designada principal y las partes designadas, para facilitar la programación multianual, formulación, etc. Si nosotros estamos aplicando BIM y nos estamos complicando la vida, no estamos cumpliendo con la definición. BIM se implementa para facilitar, no para complicar, ¿no? Que asegurando una base confiable para la toma de decisiones. Es decir, vamos a trabajar necesariamente en un entorno de datos comunes. Si no estamos trabajando en un entorno de datos comunes, legalmente no estamos haciendo BIM. O sea, no depende qué cosa es BIM para mí o qué cosa es BIM para otra persona. Tenemos una definición legal que justamente nos ayuda con esto, ¿no? Bien. En base a esto es que se ha desarrollado la Guía Nacional BIM, que vienen a ser los estándares peruanos. Esta Guía Nacional BIM se ha hecho en función de estos estándares internacionales, la NTP ISO 19650-1 Entonces, ¿qué implica esto? Que los estándares peruanos, señores, están alineados con estos estándares, ¿ya? Con los estándares ISO. En base a esto también es que se ha generado bastante información. Tenemos la guía técnica BIM para edificaciones de infraestructura, recomendaciones BIM para infraestructura educativa, guía para la aplicación de estándares abiertos, Open BIM, prácticas colaborativas para el desarrollo de modelos de información, que ha sido revisado incluso por la Building Smart. Entonces tenemos, fíjense, bastante literatura y norma técnica que podemos utilizar para implementar BIM. BIM nos está integrando la información. Cuando utilizamos BBC, cuando utilizamos Lean, siempre vamos a necesitar utilizar e integrar la información. ¿Dónde integramos esa información? Con BIM. Y tenemos estos estándares para poderlos integrar, ¿no? También tenemos esta otra información, ¿no? que son útiles para la adopción organizacional. Tenemos la nota técnica de hardware y software que señala, por ejemplo, que hardware y software es recomendado como mínimo por cada rol que se implemente dentro de una adopción organizacional. Un gestor BIM, por ejemplo, necesita un tipo de computadora. Un modelador BIM necesita una computadora mucho más potente que un gestor BIM, ¿no? Porque va a modelar. En fin, todo esto lo podemos encontrar ahí, condiciones también del entorno de datos comunes, y los lineamientos para la adopción organizacional, ¿no? Cómo adoptamos BIM dentro de una organización pública. Pero estos lineamientos también nos pueden servir para poder adoptarlos dentro de una entidad privada, un contratista, una empresa de proyectos que va a trabajar para el Estado, tiene que manejar BIM, porque son nuestros estándares internacionales, son los estándares peruanos. Todo proyecto que se ejecute independientemente del marco legal, que sea proyecto público,
debe cumplir con los lineamientos del Plan BIM Perú, ¿no? Bien, la obligatoriedad. Este también es un aspecto importante. ¿Qué nos dice? Primero, lo que nos dice la norma es que ya una entidad pública que no está preparada no puede implementar BIM. Entonces, tiene que hacer una adopción organizacional. Esta adopción organizacional se basa en 3 objetivos. Procesos. Los procesos se trasladan en directivas y estas directivas se trasladan en cláusulas contractuales. Tenemos también tecnologías, licencias, conectividad. Señores, vamos a trabajar. Disculpen, ya tengo que apurarme. Entonces, tenemos tecnologías, ¿no es cierto? Conectividad. No podemos implementar BIM si no tenemos banda ancha. Y también la formación de capacidades. Hay que formar capacidades técnicas de acuerdo a roles, pero también tenemos que formar capacidades en los abogados, en los administradores. Vamos a tener nuevos contratos, tenemos nuevas normas. Tenemos que conocer la metodología BIM. Entonces, solo después de haber concluido con este acondicionamiento, las entidades públicas van a poder implementar BIM. Tenemos este listado, ¿no?, de obligatoriedad. Ya a partir de agosto de este año, los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales ya no van a poder ejecutar este tipo de obras con metodología tradicional. Legalmente no van a poder hacerlo. Solamente van a hacerlo con BIM. Y si la entidad no está preparada, no lo va a poder hacer, no lo va a poder aplicar. Bueno, estas son las normas técnicas, solamente para concluir. Esto es lo que señala el requerimiento en el Reglamento Nacional de Contrataciones Públicas, de la última ley, la 32069, y esto es lo que está señalado en las bases estándar. Solamente quería mostrarles esto. Por ejemplo, ¿no?, nos dice que es obligatorio contar con un entorno de datos comunes accesible. Es decir, si una entidad pública no tiene un entorno de datos comunes, no puede hacer la convocatoria. ¿Qué más? Debe considerar la aplicación de la obligatoriedad conforme a la Resolución Directoral 07 del 2025. Es decir, señores, si la tipología que estamos haciendo, si se trata de un hospital, no puede hacerse ya con metodología tradicional, tiene que hacerse con metodología BIM. Una comisaría, por ejemplo, que también está en ese listado, no puede hacerse ya con metodología tradicional, debe hacerse con metodología BIM, y eso es lo que nos está diciendo la norma, ¿no? Y también aquí nos habla del tema de BDC y las otras tecnologías. ¿Qué nos están diciendo? Que justamente integremos, que cuando una entidad proponga hacer esto, ya puede hacerlo, pero tiene que alinearlo con BIM. Tenemos que incluirlo dentro del plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es la propuesta técnica que vamos a hacer cuando hagamos BIM. Y si voy a implementar BDC, si voy a implementar otras tecnologías o metodologías, las tengo que incluir dentro de mi plan de ejecución BIM, ¿no? Ya con esto termino. Bueno, básicamente, señores, se les ha pasado unos… bueno, básicamente quería mostrarles también esto, que ya la Ley General de Contrataciones también ya está permitiendo los contratos IPD, ¿no? Y todos estos se sustentan en BIM. Les dejo este escáner para las personas que quieran hacer alguna consulta. Igualmente, por favor, ustedes van a ver, ven este código QR, les va a llevar a una página donde van a ver las fotos de los ponentes, hacen clic en la foto y hacen la pregunta. Así que los invito si tienen alguna consulta. Ok, yo tengo, Guido, acá ya dos preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre BDC y BIM? Muy buena pregunta. BDC es una metodología que está enfocada justamente a la gestión de un proyecto, ¿no? Está basada en objetivos del cliente, objetivos del proyecto, y utiliza BIM, ahora a través del término VIA, ¿no? Utiliza BIM. BIM
digamos, la fortaleza que entrega es que gestiona la información, tal como les había comentado hace un momento. BIM no gestiona el proyecto, no gestiona tampoco una entidad, gestiona la información y por lo tanto es transversal. Esa gestión de la información la tenemos que hacer de forma integrada. Justamente la metodología BIM nos permite, nos asegura que podamos integrar correctamente esa información y además esa integración que hagamos esté alineada a estándares internacionales como la ISO 19650. Entonces, básicamente son complementarias, ¿no? Ok, me llegan otras preguntas. Una pregunta dice, si una entidad pública no ha hecho su acondicionamiento organizacional, ¿quiere decir que puede o no hacer una convocatoria para un proyecto BIM? Tal como hemos visto, no podría implementar BIM. No puede hacer ni convocatoria, ni tampoco puede hacerla por administración directa. Ahora, la misma norma señala que la entidad debe estar haciendo su acondicionamiento organizacional previo, o sea, estar preparada para cuando llegue agosto de este año, pueda implementar, ya sea por administración directa o por contrata, sus proyectos con BIM. ¿Cómo creer que un pague? Hay una pregunta interesante. ¿Cómo lograr que el cliente pague cuando un contratista cumple con el contrato? En los EIRs. Por eso es que es importante los EIRs. Los EIRs es un requerimiento contractual, legal, donde te dice qué cosa se va a modelar, cuál es el alcance del modelamiento, qué cosa es lo que queremos lograr, define los objetivos y usos BIM. El contratista va a presentar su oferta, dentro de su oferta técnica presenta su plan de ejecución BIM en función a esos EIRs. Entonces, legalmente, ambos están obligados. Es más, en la firma de contrato también vuelve a presentar el plan de ejecución BIM. O sea, realmente, justamente con esta metodología, nos aseguramos que no haya ese tipo de problemas, ¿no? Porque muchas veces se daba con los niveles 1 y 2 que hemos visto, se daba en que la entidad pide, por ejemplo, un expediente técnico en BIM, pero ¿eso qué es? Si no me definen qué voy a hacer, qué cosa voy a modelar, con qué nivel voy a modelar, eso estaría fuera ya de contrato, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias. Invitamos a Lisette, ¿no? Muchas gracias, Guido, por la información que nos has compartido, ha sido muy valiosa. A continuación presentamos a Lisette Macedo, quien es arquitecta y especialista en BIM, gerente general de la empresa BIM Project Perú, especialista en la gestión de proyectos de BIM desde la fase de diseño. Asimismo, es magíster en gestión y administración de la construcción por la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenida, Lisette. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen por la demora. Siempre me gusta llamar la atención, ¿no? Para llegar al final. ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias. Seguimos con el bloque 2, contratos colaborativos. En esta ocasión voy a presentar a Eduardo Lanao, quien es presidente de Prominería y CEO Cross Partners Group. Además, es director y asesor de empresas y organizaciones a nivel nacional e internacional. Es reconocido por su enfoque estratégico en la gestión de proyectos complejos y en la implementación de modelos modernos como los contratos colaborativos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos mineros, de infraestructura y gestión corporativa. Actualmente es profesor de gestión conductual moderna en la maestría en dirección de la construcción de la Escuela de Posgrado de la UPC y conferencista en foros nacionales e internacionales. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que este es un tema muy interesante. Y antes de formularme esta pregunta,
Les quiero contar una anécdota, porque creo que vale la pena reflexionar. Hoy no vamos a hablar únicamente de contratos. Definitivamente vamos a hablar de algo mucho más interesante, que tiene que ver con el proyecto, con el éxito del proyecto. Entonces, les cuento esta anécdota que me contó un alumno. Me dice este alumno que había sido encargado, o sea, que el cliente, que era una farmacia, le había encargado poner unas losetas. Y él, pues, puso las losetas, su empresa, el contratista, puso las losetas, cumpliendo con el TDR, cumpliendo con el contrato. Pero al final, en el momento que ya le tocaba que le paguen porque entregó la obra, le dijeron, no te vamos a pagar porque obviamente tuviste que poner losetas antideslizantes. Y eso dice la norma técnica, pero mi TDR dice otra cosa. Tú me has entregado un TDR y hemos firmado un contrato con ciertas condiciones y características específicas y no me dijiste antideslizantes. Bueno, no sé, yo no te voy a pagar hasta que no me las cambien. Piensen un ratito, ¿qué creen que pasó? Bueno, el contratista tuvo que cambiar las losetas a su costo, si no, no le pagaban. Y es que de eso, en este ejemplo bastante sencillo, y a lo largo de esta presentación, les voy a explicar algunas situaciones que se presentan en el marco de los contratos y cómo un contrato influye tanto en el éxito de un proyecto, pero además, ya de por sí esa es una situación difícil, pero además cómo los contratos tradicionales hoy día han evolucionado a contratos colaborativos. Y algo que estábamos conversando hace un rato mientras estaba sentado era, oye, pero ¿cómo cambias la cultura? Tomando en cuenta que Peter Drucker dice, la cultura se come la estrategia de desayuno, ¿cómo cambias la cultura a una cultura colaborativa? Porque no es tan fácil cambiar una cultura adversarial a una cultura colaborativa. ¿Cómo puedes cambiar un enfoque? Porque esto es cultura, no es contrato. El contrato es el reflejo de la cultura. Es más o menos como que quieras cambiar el tráfico vehicular a colaborativo, ¿no? ¿Cómo cambiarías el tráfico vehicular en Lima y volverlo colaborativo? No, pase usted, por favor. Entonces, en virtud a eso, yo me planteo una pregunta, ¿no? Que es una pregunta bastante interesante. ¿Qué creen que genera más problemas en un proyecto de construcción? Podríamos hablar del diseño, la ejecución, el contrato de las personas. Porque todos acá sabemos, personas vinculadas al mundo de la construcción, que muchas veces en un FIDIC rojo, por ejemplo, entre lo que es el diseño y la ejecución, hay brechas bastante complicadas que nos pueden llevar a disputas. Sabemos que hay miles de millones de soles atrapados en proyectos en el Perú justamente por el tema de las disputas, por el tema de los arbitrajes. Entonces, ¿qué podría ser más complejo? A pesar de todo esto, siempre es la complejidad contractual. Y es de lo que vamos a tratar también el día de hoy. ¿Por qué? Porque el contrato no solo es un documento, es una complejidad que genera cómo está estructurado y cómo está planteado. Y la experiencia nos dice que no es un problema solamente técnico, hay un componente relacional contractual clave que va más allá del contrato. El contrato es una guía, es una gestión de conductas y lo vamos a ver en esta presentación. Entonces, ¿cuál es la idea central para mi presentación vinculada a contratos colaborativos? Los principales proyectos no surgen, los problemas de los principales proyectos no surgen en la obra, sino cómo se estructuran realmente las relaciones contractuales. Y eso es lo importante a tomar en cuenta. La falta de claridad que hay respecto a las responsabilidades, las ambigüedades. Muchas veces también hay la mala asignación del riesgo o, ¿sabes qué? Delega el riesgo. ¿Sabes qué? No te quedes con el riesgo, que el otro se encargue de todo. No lo sé, tú firmaste contrato, tú te haces cargo de todo. Esto es llave en mano, te tienes que hacer cargo. O si el diseño fue de una manera y la ejecución de otra, también hay un problema, ¿no? Y se dice, bueno, tú tenías la experiencia, debiste hacerte cargo, debiste avisarme. Entonces, también tenemos pues incentivos mal diseñados. Entonces, en ese sentido, hay un concepto clave que todo contrato genera comportamiento. ¿De qué manera? Define cómo van a colaborar las partes, porque finalmente todo aterriza finalmente en el contrato. Cómo se comunican y cómo van a reaccionar acorde a los problemas. Y hay dos formas de plantear esto. Una es de manera proactiva
y otra es de manera reactiva. Entonces, el contrato no solo regula, también condiciona el desempeño del proyecto. Miren, estamos en un contexto actual muy importante respecto al tema de la construcción. Estamos en un contexto muy interesante. Los proyectos de construcción hoy día son complejos. No se puede gestionar, no se puede hacer un contrato con enfoque predecible, o sea, como que todo estuviera estable cuando tienes un proyecto en el cual muchas veces no sabes qué va a pasar. Hoy día hay mucho más complejidad y es imprevisible lo que vaya a ocurrir. La gestión del riesgo es fundamental y en ese sentido hay mucho mayor número de stakeholders. Por otro lado, tenemos la integración de múltiples disciplinas, ya lo hemos visto en BIM, y exigencias de plazo, costo y calidad. Finalmente, el triángulo de hierro. Entonces, en ese sentido, en entornos de alta incertidumbre como nos encontramos y como muchos lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia y post-pandemia también, donde se ha generado la mayor cantidad de desembolsos y muchas veces no se ha querido reconocer esos desembolsos o se han paralizado proyectos, también tenemos cambios en el alcance que muchas veces se da por la ambigüedad, que es uno de los riesgos más grandes que podría darse. Recuerden cómo funciona finalmente el riesgo. El riesgo tiene dos ejes, probabilidad e impacto. Mientras más, si tú quieres considerar, cuán más importante quieras considerar un riesgo, tienes que darte cuenta cuán probable es ese riesgo y cuánto es el impacto que va a generar. En ese sentido, problemas logísticos también se han estado presentando y también condiciones del entorno no previstas, que muchas veces también lo hemos visto. Entonces, la incertidumbre hoy día no es la excepción. Hoy día la incertidumbre es la regla. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué características tenemos en los proyectos modernos? Primero, no son repetitivos. No hay proyecto uno igual al otro. Eso además te lo dice inclusive el PMBOK. Por otro lado, tenemos que requieren una coordinación constante. No es te traslado el riesgo, no, ¿sabes qué? Delega el riesgo. Tú no te quedes con el riesgo, no. Ahora, eso es un gran error. La definición respecto al contrato moderno colaborativo exige que el riesgo se asigne a la persona mejor capacitada para poder gestionar ese riesgo. Y finalmente, la información termina siendo ambigua o termina siendo incompleta. Entonces, hay una tensión clave en la gestión de proyectos que afecta, por otro lado, también al diseño de los contratos. Hay una alta complejidad, hay contratos rígidos que no están dispuestos a adaptarse a la realidad del proyecto o la incertidumbre que puede estar expuesto el proyecto, por lo que aterriza finalmente en conflictos y esto termina siendo más un tema de abogados que un tema de ingenieros o arquitectos. Y eso te lo pueden decir muchos abogados vinculados a esto. Entonces, ¿por qué seguimos usando modelos tradicionales? ¿Por qué seguimos enfocados en el modelo tradicional a pesar de que la historia, la estadística, la experiencia nos dice que no han venido funcionando adecuadamente por la enorme cantidad de paralización de proyectos, los conflictos, los arbitrajes que se van presentando? Primero, porque de alguna manera nos da seguridad jurídica, por otro lado, porque es una costumbre, estamos acostumbrados a usarlo, o, que es la parte más complicada de todo esto, la transferencia del riesgo. Y uno puede creer que se va a ahorrar dinero, pero es mentira. No es A versus B, no es cliente versus contratista, no es contratista versus subcontratista, es A más B versus el problema. Lo que tenemos que preservar siempre es el proyecto, por encima de cualquier cosa, y el mecanismo para poder preservar ese proyecto siempre va a ser el diseño adecuado del contrato. ¿Cuántas veces para ustedes que están en su casa escuchando o que están acá no han visto las dificultades que se presentan frente al contrato cuando están en un proyecto de construcción? Esto es una realidad permanente y el contrato va a dirigir la conducta al respecto. Entonces, el riesgo, por si acaso, no va a desaparecer, solo cambia de responsable y muchas veces puede caer en manos de la persona menos indicada para gestionar el riesgo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Más gasto, más tiempo y la calidad del proyecto se afecta. Entonces, eso siempre va a generar un costo excesivo. La paralización del proyecto siempre afecta. Muchas veces, y ese es el mensaje que queremos también que se maneje en el Estado, que hemos visto que han habido grandes cambios normativos apuntando a mejorar esto a un enfoque colaborativo. Pero recuerden
recuerden que la cultura se come a la estrategia de desayuno, muy bien lo decía Peter Drucker, y si no hay la voluntad de colaborar, por más que hagas lo que hagas, eso no va a generar un cambio. El cambio también tiene que ser cultural. Entonces, hay un quiebre conceptual al respecto. Y el problema de fondo es que seguimos usando contratos diseñados para contextos simples en proyectos que son altamente complejos y muchas veces imprevisibles, por no decir casi siempre. Hoy día el proyecto de construcción no sabemos a lo que puede estar expuesto. Cambios normativos, pueden haber todo tipo de riesgos. Entonces la gestión del riesgo va a ser protagonista acá. El modelo tradicional en la gestión del contrato de construcción. En primer lugar, tenemos un enfoque defensivo. Bueno, si pasa esto, ¿cómo nos vamos a defender? Eduardo, ¿cómo vamos a defendernos si es que pasa esto? Si hay algún problema, por favor, yo no quiero tener problemas, trasládale el riesgo. Número 2, escalamiento de conflictos. Bueno, si no me vas a pagar, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, la cláusula resolutoria, o veremos el arbitraje, o veremos cómo resolver esta disputa. Y finalmente, el uso intensivo de claims en el momento que estés en el FIDIC y de pronto claims, para poder de alguna manera también establecer una tensión enorme con el ingeniero que esté a cargo normalmente de evaluar si ese claim va a poder ser viable o no. Entonces surge la necesidad de un nuevo enfoque. Y aquí tenemos los contratos colaborativos. Entonces el contrato colaborativo tiene claramente un enfoque moderno de gestión contractual, está orientado a proyectos complejos, principalmente a proyectos complejos, donde además se base la cooperación estructurada. No son una moda, son una respuesta a la complejidad, son una respuesta a la necesidad actual de los proyectos que se encuentran muchas veces paralizados por los conflictos que se han presentado en base a los mismos contratos o a la cultura adversarial que se ha presentado. Entonces, en ese sentido, tenemos un modelo tradicional donde se busca tener control, mientras que en el colaborativo se busca gestionar. Por otro lado, tenemos en el tradicional la defensa, mientras que en el colaborativo la cooperación, en el tradicional la reacción. Si ocurre algo, ¿cómo vas a reaccionar? Mientras en el colaborativo tenemos la anticipación. Entonces, el contrato como sistema de colaboración primero va a definir procesos. Oye, ¿qué pasa si? ¿Qué ocurre si? Oye, Eduardo, ¿qué ocurre si? Y va a identificar claramente riesgos, ¿no? Va a definir cómo nos vamos a comunicar. ¿Cómo nos vamos a tratar entre nosotros? ¿Qué es lo que va a ocurrir si pasa esto? ¿Y cómo nos vamos a comunicar al respecto? ¿Y cómo vamos a tomar una decisión donde el riesgo sea asignado adecuadamente? Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos a NEC, por ejemplo, con un claro enfoque colaborativo. Y el enfoque de NEC claramente es proactivo, en especial, como lo vamos a ver en esta presentación, con los early warnings o las alertas tempranas, donde muchas veces se van a establecer comités para poder identificar cómo abordar el problema de manera temprana. ¿Resolverá? ¿Podemos identificar todos los problemas que se van a presentar? No, pero muchas veces hay un miedo en comunicar. Oye, mejor no digas nada. Sí, pues sabemos que la norma técnica dice que el piso no debe ser deslizante, pero mejor no digas nada porque dice el TDR. Entonces no se da la alerta temprana, se genera el problema después. Acá sí se dan alertas tempranas claramente en base a una cultura colaborativa. Por otro lado, tenemos una estructura clara de procesos y un mecanismo de prevención de conflictos idóneo que no te va a llevar a escalar, a procesar primero de una manera colaborativa y ya con una etapa final tendrá cómo gestionar el conflicto. Entonces, NEC no solamente es un contrato, no se debe entender como un contrato, en realidad es un sistema de gestión, es una forma de gestionar proyectos en tiempo real. Y por otro lado tenemos FIDIC como un estándar internacional, ahí tenemos el FIDIC rojo, donde el cliente se encarga del diseño y el contratista se encarga de la ejecución, tenemos el amarillo, donde es ejecución con diseño, también tenemos el plata, que es llave en mano, tenemos el verde para proyectos pequeños, y tenemos el rosado que incluye también inversión internacional. Pero, como se darán cuenta, tiene una amplia adopción de proyectos de infraestructura, tiene muchos años de experiencia, define claramente los roles del cliente, el ingeniero, el contratista, y la estructura formal para la gestión de cambios y de pagos. FIDIC es el estándar más usado a nivel mundial, pero con un enfoque más estructurado que colaborativo en el origen, por lo menos en su origen, por lo que la cultura siempre va a influir al respecto. Entonces, por un lado tenemos pues NEC, que va a tener un enfoque preventivo, FIDIC nos va
Bueno, yo lo explico, no se preocupen, yo lo explico. ¿Quién mejor que yo para explicar esto en tiempo real? Por otro lado, tenemos un enfoque reactivo. ¿En qué sentido? Porque miren, me parece muy interesante esta atingencia, esta precisión, porque desde la perspectiva del enfoque reactivo, no es que sea reactivo, oye, no, sino que una vez que aparece el riesgo o aparece el problema, FIDIC sí te va a poder guiar para saber hacia dónde dirigirlo. El tema es que ocurre después de que se identifica, mientras que en NEC definitivamente es antes. Entonces, por otro lado, tenemos un enfoque más flexible por parte de NEC, es mucho más flexible claramente. FIDIC, lo que nos gusta es que tiene ya una estructura validada por muchas personas en muchos países, comunicación temprana en NEC, las alertas tempranas, comunicación formal en FIDIC. En NEC se va a ver un enfoque basado en la gestión del proyecto principalmente y en FIDIC el enfoque contractual. Entonces, ambos pueden ser herramientas colaborativas siempre y cuando definamos cómo las vamos a gestionar. Por eso la cultura va a reflejarse siempre en el contrato y en el contrato se va a tener que, si manejas una cultura colaborativa, va a ser mucho más fácil que puedas adecuarte al contrato. Entonces, como reflexión final, porque para mí es muy importante que ustedes se lleven en este enfoque la mirada colaborativa, que no solamente debería restringirse a los contratos modernos en construcción, debería enfocarse realmente a la vida y debería enfocarse a la cultura en nuestro país. Pero en este caso especial, los contratos no hay que verlos solamente como un tema legal, porque finalmente cuando hay un problema en el proyecto, terminamos recurriendo al contrato para ver cómo lo resolvemos. No deberíamos enfocarlo así. Realmente son herramientas de gestión estratégica y mientras más ambigüedades haya, mientras menos cosas claras se tengan, mientras más estricta sea la asignación del riesgo de manera inadecuada, más problemas vamos a tener de todas maneras en el proyecto. Y créanme, los que están involucrados en el sector construcción, siempre, esto es casa del jabonero, siempre van a pasar por el contrato. Y número dos, los proyectos no necesitan mejores contratos, realmente necesitan mejores formas de trabajar. Espero realmente que les haya sido útil esta explicación, que profundicemos tal vez en el presente y en el futuro respecto al modelo de colaboración que se busca en los contratos para poder viabilizar proyectos y no se queden estancados, para que los exitosos, los maravillosos, los excepcionales profesionales dedicados al rubro de la construcción no vean maravillosos proyectos detenidos. Muchísimas gracias. Ahora, si desean hacer alguna pregunta, por favor, ahí tienen el QR, ponen, ahí está creo que mi rostro y mi nombre, y gustoso de poder absolver alguna duda o pregunta. ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches. Gracias por la exposición sobre el tema de los contratos colaborativos. Como tú comentas, en realidad los contratos son un tema de estrategia para personas que trabajan en proyectos, ¿no? Entonces, no sé si has escuchado ahora sobre los contratos IPD o estilo IPD, ¿no? En el que no solamente compartimos riesgos, sino también tiende a tener esta invitación de compartir ganancias. Claro. Entonces, yo quisiera tu reflexión sobre si la cultura peruana está preparada. Yo sé que para compartir riesgos sí, ¿no? Entre más seamos mejor con los riesgos, pero ¿estamos preparados para compartir también las ganancias? Es una pregunta buena y compleja porque creo que de por sí la cultura peruana necesita comenzar a profundizar más, no solamente en la parte adversarial o competitiva, sino también en la parte colaborativa y generar incentivos que generen un ganar-ganar para todos. Ahora, por eso creo que los que nos dedicamos a la educación aquí es que lo queremos y creemos que se puede promover. Hay muchos alumnos que me dicen, Eduardo, no va a ser posible cambiar este enfoque, va a ser muy difícil, pero no es cierto. Yo me pongo a pensar nomás, por ejemplo, que en el mundial que fuimos hace poco, ¿se acuerdan que fuimos a un mundial de fútbol en Rusia, ¿no? Y yo vi algo sorprendente, vi que los peruanos, la blanquirroja, nuestra hinchada, comenzó a limpiar el estadio. En ese momento yo dije, este es el ejemplo perfecto para todas las clases de mi vida.
Yo no había visto, he ido a varios partidos de fútbol, clásicos, me gusta el fútbol, nunca había visto que nuestros peruanos limpien un estadio, pero lo vi, y lo vi por televisión y lo grabé. Entonces, la cultura se come la estrategia de desayuno significa que si vamos a empezar por alguien, empecemos por nosotros. Entonces, yo sí considero que la evolución más grande de todo esto es un enfoque, o sea, digamos, IPD, de todas maneras, es la evolución mucho más interesante para poder sacar adelante proyectos. Y nada más quiero acabar con una reflexión que creo que podría servir. Conocí una empresa que en el afán de tener un contrato con una empresa de la gran minería, suscribió solamente una carta de entendimiento para poder iniciar trabajos. Y fue cambiada a los 2 meses y medio. Muchas empresas comienzan a trabajar sin un contrato, pero ni siquiera, no te estoy hablando ya de un mal contrato, te estoy hablando de que ni siquiera tenían un contrato. Entonces, por favor, ustedes que me están escuchando, tengan en cuenta que el contrato puede anticipar muchas cosas. A veces por no perder el cliente y tener esa mirada tan comercial, perdemos muchas cosas que en el camino pueden ser importantes. En la UPC definitivamente formamos para que este enfoque sea desde una cultura colaborativa y podamos tener un mejor país. Muchísimas gracias, Lisette, y muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Muchas gracias, Eduardo, por la información que nos has compartido. Continuamos con el bloque 3, Open BIM CDE. Presentamos a César Lazo, ingeniero civil por la Pontificia Católica del Perú y especialista en BIM en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha desempeñado funciones como especialista BIM en el Programa Nacional de Inversiones de Salud y como supervisor BIM en el Instituto Nacional Penitenciario, asimismo como analista BIM en el Ministerio del Interior. Es magíster en gestión de la construcción por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con varias certificaciones nacionales como internacionales. Bienvenido, César. Perfecto, muy buenas noches con todos. Muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes aquí. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el tema de Open BIM y entornos comunes de datos. A lo largo de la experiencia que tengo tanto en el sector público y privado, me he dado cuenta de que la gestión de la información viene a caber un rol o a tener un rol importante dentro de los proyectos de construcción que vemos hoy en día. Tanto es así de que voy a citar el comentario que una vez escuché de Eric Schmidt, que es de Google, y mencionó de que hasta el año 2003, o mejor dicho, la información que se produce cada 2 días es la misma información que se produjo hasta el año 2003. Es decir, actualmente recibimos, gestionamos muchísima data e información a comparación de años anteriores. Y es ahí donde viene mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que podemos solucionar esta gestión de la información? Uno de los puntos con los que podemos mejorar este tipo de gestiones es mediante el uso de Open BIM, mediante el uso de entornos comunes de datos que facilitan todo el flujo de gestión dentro del ciclo de vida del proyecto. Y por eso paso a hacer esta primera pregunta. ¿Qué pasa cuando cada disciplina trabaja en un enfoque distinto y no pueden integrarse? Voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan pensar y puedan tener alguna idea. Por ejemplo, en mi caso, hace poco justo estábamos tratando de ver cómo vamos a modelar un proyecto o una idea si es que los arquitectos o los especialistas en arquitectura trabajaban con, en este caso, software como ArchiCAD, en este caso como SketchUp, mientras que por otro lado teníamos otro tipo de información que venía de otro programa o de otro software como Revit, Tecla, y decíamos, ¿cómo podemos integrar toda esta data? Y es ahí donde surgían problemas, pérdidas de tiempo,
porque no había un enfoque claro, no había claridad en lo que necesitábamos hacer. No podíamos integrar ninguno de esos aspectos. Y es ahí donde nace una solución, que ya viene de hace algún tiempo, la cual es OpenBIM. Yo voy a hablar un poco acerca de OpenBIM, basándonos primero, hay un poco de error en la gráfica, basándonos primero en el concepto de BIM, que ya bien Guido lo ha explicado en la primera ponencia. Yo lo voy a resumir en 3 palabras. La primera, modelo digital. ¿Por qué un modelo digital? Porque BIM es una metodología, pero necesariamente necesitamos trabajar bajo un modelo digital, no un modelo que tenga información geométrica, que tenga información no geométrica, y eso nos va a permitir no solamente ver planos 2D, sino también nos va a permitir ver exactamente lo que queremos en un modelo tridimensional, ver las propiedades de los elementos, ver las condiciones. En obra podemos ver si un elemento ya ha sido ejecutado, si no ha sido ejecutado y demás. Otra palabra que viene dentro de la metodología BIM es el ciclo de vida, ¿no? En ese caso, este modelo digital no va a estar para el expediente únicamente, también va a estar para la obra, va a estar para la operación y el mantenimiento. El ejemplo que les conté hace un momento era para en ese caso, el mantenimiento ya de un activo, para hacer una propuesta de diseño sobre un activo ya construido. Y el otro concepto es la colaboración. No podemos trabajar bajo esta metodología si ustedes que están presentes no son partícipes. Todos somos partícipes dentro de esa metodología. Hay múltiples actores. Cuando hablamos de un proyecto de construcción estamos hablando de equipos multidisciplinarios, en este caso actores externos, actores internos, municipalidades. Estamos hablando también de ministerios, en ese caso puede ser de Cultura, ProLima, que es en nuestro caso, por ejemplo, cuando trabajamos en el Centro Histórico de Lima. Y por otro lado tenemos otra palabra, que es open, ¿no? La palabra abierto. ¿Qué es eso? Sí, se preguntarán. Cuando hablamos de open estamos hablando ya de estándares abiertos. Al trabajar con múltiples software, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero al trabajar con múltiples programas, estamos trabajando con información privada. Por ejemplo, hasta la semántica es distinta. Entre el software de Revit y ArchiCAD, uno se pone a ver los atributos, las propiedades, y la información es diferente. La jerarquía de elementos es distinta. Lo que necesitamos es estandarizarlo. Lo que hace Open es justamente generar ese tipo de estándares abiertos. Otra palabra es la interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos generar ese intercambio de información entre los datos geométricos y los datos no geométricos? Y finalmente, un flujo de trabajo abiertos. OpenBIM o Open también lo que ve es trabajar dentro de todo el ciclo de vida del proyecto. No solamente estamos hablando de un modelo, hablamos de cómo vamos a gestionar en ese caso las incidencias, los RFIs, cómo vamos a gestionar las comunicaciones, cómo vamos a gestionar las aprobaciones de los documentos, entre otros aspectos. Y es ahí donde ya nace el concepto OpenBIM. Mezclamos la colaboración de BIM con la interoperabilidad de la palabra Open, tenemos una colaboración interoperable. Hoy tenemos también lo que es la independencia tecnológica y tenemos también el flujo continuo de información. En el caso de la colaboración interoperable es lo que les venía comentando. No tenemos diferentes programas, tenemos Revit, tenemos Tecla, tenemos ArchiCAD. No se podían integrar. Ahora sí, bajo uno de los estándares OpenBIM, que es IFC, podemos integrar la información. Teníamos Revit, Tecla, ArchiCAD, no es lo mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos distintos formatos, tenemos distintas clasificaciones de elementos. Pero con OpenBIM uno puede hacer ese tipo de, en ese caso, interoperabilidad. Uno puede revisar la información, ya no estaríamos buscando, por ejemplo, si en ArchiCAD tenemos la clasificación de muros de una forma X. Uy, perdón, se me cayó. Mil disculpas, ahí lo recompenso, ahí lo pago. Y ahí tenemos lo que es Revit, que también tiene otro tipo de clasificación, ¿sí? Entonces, también hablamos de independencia tecnológica. Hablamos de un software propio, un software personalizado.
apps y visores. Otra de las ventajas que nos proporciona OpenBIM, en ese caso a la hora del software propio, es que uno puede fabricar o desarrollar una aplicación. Y ahí viene un nuevo negocio. Acá, en la UPC, uno de los estudiantes que ya han egresado ha desarrollado también una empresa y ha desarrollado una plataforma Waiki, que es una plataforma muy interesante, es un entorno común de datos muy interesante y está trabajando o trabaja bajo este esquema de datos, que es IFC. Y es algo bastante innovador. Particularmente, yo también he desarrollado mis propias soluciones bajo el esquema IFC. Puedo ver los modelos. En ese caso existen distintas librerías con las que uno puede generar sus propias plataformas, incluso para hacer modelos, para hacer documentación 2D, para poder visualizar una nube de puntos, un modelo 3D sin la necesidad de adquirir en ese caso un programa o comprarlo. En el tema de app y visores también, en lo que es la independencia tecnológica. Seguro han visto algunos de ustedes que Revit, por ejemplo, el software de Revit tiene algunos plugins o algunas aplicaciones para realidad aumentada, para, en ese caso, hacer simulaciones 4D directamente. Muchos de estos programas trabajan también bajo ese enfoque IFC. Es decir, si no existiera uno de los estándares de OpenBIM, no podríamos tener estos desarrollos adicionales. Y el flujo continuo de información, como les venía diciendo, no solamente es tener tu modelo, no solamente es tener un modelo en el cual vas a poder exportar la información de Revit, ArchiCAD y juntarlo. No. Por ejemplo, tenemos los requisitos de información, el IDS. Estandarizar los requisitos de información para después poder auditar tu modelo. ¿Qué tal si vamos a ese punto ahora? Todavía no veo mucho de eso actualmente en el sector público, pero vamos a llegar a eso, ¿no? Tener un estándar de nuestros requisitos para que finalmente podamos auditar la información. El BCDD, en ese caso necesitamos un idioma en común, un lenguaje en común para poder trabajar con IFC. Reporte de incidencias que es bajo otro estándar, que es el estándar BCF. Entonces tenemos un conjunto de estándares, tenemos muchos estándares que participan de este flujo continuo de información. Tanto es así que he resaltado el de OpenCD. El de OpenCD, que es en un entorno común de datos abierto, que muchas empresas ya vienen implementando, aunque nosotros no nos demos cuenta, ya lo viene realizando, porque lo que se busca es poder integrar también todos los programas dentro de una única plataforma. Y ese es un resumen de los estándares que actualmente se encuentran en IFC. IFC, que más que nada es lo que nos proporciona en este caso la información geométrica, no geométrica. El MVD, básicamente es lo que define qué quiero mostrar de este modelo geométrico. En ese caso el BCF también, que nos proporciona, en ese caso, la gestión de las comunicaciones dentro de este modelo que podemos tener. Y el IFD y BCDD, básicamente, que nos dice o nos da un esquema de librerías o una definición en común de todos estos elementos que vamos teniendo. Dentro de OpenBIM existen lo que son guías, webinars, existe lo que es los fundamentos técnicos de OpenBIM, existe también una guía OpenBIM nacional, en ese caso que emitió Plan BIM Perú, si mal no recuerdo, a fines del año pasado, junto con otro tipo de documentos, y también existen webinars. Building Smart proporciona o tiene muchas páginas donde uno puede buscar más información sobre lo que es OpenBIM. Veamos que OpenBIM no solamente es un estándar, solamente se conoce el estándar IFC y BCF, pero no solamente es eso, hay varios otros estándares que uno va a ver, y en este caso el de CDE es justamente el que vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de un entorno común de datos, en este caso hablamos de una fuente única
de información donde vamos a centralizar ¿qué? Modelos, flujos de revisión, vamos a centralizar también comunicaciones, hasta podemos centralizar reuniones. La idea es que todo esta vez quede almacenado en esta única plataforma o sistema de gestión. Acá hay un ejemplo de algunos de los entornos que existen en el mercado. Uno de los más conocidos, Autodesk Forma, que ya viene cambiando varias veces su nombre, Trimble Connect, Revisto, Wiki. Acá software que a mí me gusta mucho, particularmente por lo que venimos promoviendo en la entidad. Está enfocado un poco más en el tema de patrimonial. Y ProjectWise también, que es otro tipo de plataformas. En sí, todas son muy buenas, pero una recomendación, tienen que saber qué es lo que necesita el sector en el que se encuentran. Tienen que saber qué es lo que necesitan en su sector para poder finalmente determinar cuál es la plataforma que van a usar. ¿Por qué es importante? Porque permite el acceso a información confiable, actualizada, estructurada, permite gestionar todo el ciclo de información, permite un flujo de trabajo estructurado y es el núcleo de la colaboración de BIM. Y finalmente, para cerrar, ¿qué tipo de información es la que usualmente almacenamos en los proyectos? Un entorno común de datos recibe información de modelos y de activos. Y como pueden ver ahí, esto se va abriendo hasta tener los tipos de archivos. Nosotros recibimos o almacenamos distintos tipos de archivos en ese tipo de plataformas, como DWGs, PDFs, Excel, PowerPoint, archivos recap también, .las, .xyz, son archivos muy pesados, hay mucha información, como les decía al inicio. La información que se maneja actualmente es muchísima. Y este tipo de plataformas nos permite a nosotros mantener este flujo continuo, que es lo que uno busca. Por mi lado, les agradezco mucho por su atención y si tienen alguna consulta adicional pueden marcar el QR. Gracias. Bueno, César, gracias por tu exposición. Muy interesante del tema del Open BIM y justo con el plan BIM Perú también que se está poniendo fuerza a esto. Pero estoy segura que tú has encontrado algún EIR, ¿no?, en el que dice específicamente nombran a los software, ¿no? O incluso no dicen el software, pero colocan .rbt, .nwd, entonces ya uno sabe pues qué tipo de software es. Yo creo que un siguiente paso, no sé si coincides conmigo, es de que tengamos pues estos EIRs y luego PEPs que estén pues alineados al Open BIM, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por tu pregunta, Lisette. Sí, bueno, dentro del sector público, colocar RVT, por ejemplo, colocar otro tipo de programa, no se puede hacer. Está mal. Lo que particularmente usamos es solicitar el software nativo, porque el modelo tiene que surgir de un software nativo. Entonces, la exportación sí la solicitamos en formatos ya sea IFC, si es comunicaciones BCF y demás. Actualmente ya como la tecnología va avanzando, también ya se están desarrollando soluciones para incluso modelar directamente en programas IFC. También existen programas abiertos y gratuitos como Blender, por ejemplo, que es un programa libre sobre el que uno puede trabajar, descarga un paquete para poder hacer modelamientos gratis y lo puede exportar y trabajar en IFC. Entonces, hay salidas también a la hora de hacer este tipo de requerimientos, ¿no? Claro, es importante que ya ir saliendo de ello, ¿no? Sí. Básicamente. No sé si hay alguna consulta por el público, Oscar. Y en el sector público, ¿tú cómo lo ves? Esa es mi presentación del Open BIM. En el sector público es muy importante trabajar bajo ese esquema. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque trabajar bajo el esquema Open BIM no solamente es tener un archivo, un modelo en el que uno puede ver la información, sino también es un
una información histórica que se pueda auditar de acá a 10 años y vas a tener la misma información, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno trabaja con un software nativo? Y seguro algunos ya han trabajado con Revit, por ejemplo, tiene Revit 20, 21, 22, 23. Imagínense que llegan al 2000, imagínense que a mí me entregan un proyecto ahora de Revit 2020 o 2020, ya bueno, pongamos 26. Y pasan 10 años y en ese caso quiero abrir el programa, los voy a abrir con Revit 2036. Y no les ha pasado que cuando abren les sale una advertencia. Hay una advertencia que les sale y les dice, oye, por si acaso, hemos actualizado el software y hay algunas cosas que se van a perder. ¿Quién sabe qué se va a perder? ¿Qué información es la que no tienen, ya no van a tener? Por eso los archivos que recomiendo yo que se mantengan siempre son los IFC, porque uno los puede abrir hasta con un bloc de notas. Es así de sencillo. Bueno, y esa es mi recomendación, trabajar bajo esquemas abiertos en el sector público. Muy importante. Ok, César, muy amable. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, César, por la información que nos has compartido. Ha sido muy valiosa. Como bloque final, Inteligencia Artificial en Construcción, queremos presentar a Kurt Sonko. Es candidato en doctorado de Inteligencia Artificial e Ingeniería de Estructuras y Geosistemas en UC Berkeley, donde también se desempeña como investigador. Su perfil se distingue por fusionar la ingeniería civil con la inteligencia artificial y la aceleración mediante machine learning y la supercomputación. Además, lidera la estrategia de integración de agentes de la inteligencia artificial en la educación universitaria y obtuvo el primer lugar en la Hackathon NERI 2024. Bienvenido, Kurt. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos de California. Excelente. Ahora sí puedo ver la presentación. Bueno, agradezco bastante la invitación para poder conversar sobre la experiencia y el conocimiento que tengo un poco sobre cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la ingeniería y en nuestro campo de forma global. Siguiente, por favor. Y la pregunta que siempre nos tenemos que pensar es, ¿por qué tecnología? Siguiente. Pues nosotros podemos ver que la construcción es un campo bastante arcaico, la verdad. Entonces, por ejemplo, según el estudio de McKinsey en el Global Institute en el 2015, se ha demostrado que la construcción es una de las industrias menos digitalizadas, comparadas incluso con la agricultura y la caza. Y creo que aún sigue siendo así el caso. Y en estudios más recientes, como el de 2024, se ha visto que entre el 2000 al 2022, casi 2 décadas, y 2 décadas y un poquito más, la productividad laboral comparada en la construcción con otros campos solo ha crecido 0.4% anual. Entonces existe una necesidad de innovación y de reinventar el área. Asimismo, continuamos. El entorno de construcción también representa uno de los más importantes agentes en tanto la sostenibilidad mundial, porque el entorno construido representa 25% de los residuos sólidos en el mundo y 25% de las emisiones de carbono. Me comentan en el chat que no se puede ver la presentación. ¿Sí se puede corregir eso? Muy bien. Mientras tanto, otros datos importantes que podemos observar es que el sector de la construcción ha crecido 3.8% en el 2025 y se espera que crezca un poco más, pero solo el 20% de todas las compañías de construcción en verdad invierten en tecnología según la Capeco. Y si hablamos de inteligencia artificial en el Perú, pues el Perú está en el puesto 7 de toda América Latina en implementación de inteligencia artificial, a comparación con Chile, que Chile ya tiene una política de inteligencia artificial
Ahí se puede observar que nosotros no tenemos ni siquiera un marco normativo de cómo sería su uso. Siguiente. Entonces, para hablar de inteligencia artificial y demostrarlo como una cuarta revolución industrial, me gustaría empezar a dividir la temática entre robots, visión por computadora y lo más reciente que sería la inteligencia generativa. ¿Continuamos? Entonces, empecemos con los robots en la construcción y por qué son tan importantes en cuando hablamos de inteligencia artificial. Continuemos. Uno de los robots que ya han sido aplicados en distintos ámbitos, tanto para la ingeniería estructural como la ingeniería geotécnica y también para las construcciones, es el famoso robot Spot, que es un cuadrúpedo, como pueden ver en la imagen, donde este robot posee la capacidad de ser modular. ¿Qué significa? Significa que tú puedes colocar diferentes dispositivos sobre él y él se va a adaptar tanto en peso como en equilibrio para poder avanzar en su tarea. Entonces, por ejemplo, se ha visto el uso de este cuadrúpedo para hacer escáneres láser, para hacer detección de riesgos. También se ha visto el uso de este robot para respuestas rápidas, tanto en huracanes acá en Estados Unidos, como también en el último sismo que hubo en Grecia hace un par de años. Y también nos ayuda para hacer la comparación automática de modelos BIM, dado a la captura de imágenes y escáneres para poder detectar desviaciones. Actualmente el costo de este robot es de $75,000, comparado con lo que antes era de 150,000 a 250,000. Por lo tanto, ya se ha economizado bastante su uso. Siguiente. Y por último, uno de los robots más interesantes que ha habido en la actualidad es el robot Atlas, que ha ganado el Best Robot en el CES en el 2026, ahora en enero, en Las Vegas, donde yo podía ir, que es el Consumer Electronics Show. Y también toda su producción ha sido agotada. Nadie más lo puede comprar actualmente porque se va a utilizar para la construcción y manipulación de data centers en Hyundai y en Google DeepMind. Por lo tanto, continuamos. Una de las noticias más esperadas que existe actualmente, siguiente diapositiva, es que estos robots se han juntado con otra compañía conocida como Phil AI para firmar alianzas específicas para construcción. Ahora, en marzo del 2026, para la construcción de al menos 15 data centers acá en California y alrededor de todo Estados Unidos. Espero que el problema de la presentación se haya podido solucionar, por favor, en el chat. Pero mientras tanto, quiero explicar qué significa Field Foundation Models. Y es algo muy interesante porque cuando ustedes estamos en construcción, cuando estamos en obra, uno no sabe cómo es la obra. Hay demasiadas cosas, hay material botado, hay clavos, hay gente moviéndose, es demasiado dinámico. Y antes estos robots sufrían bastante de ello. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Con el incremento de la computación y de los modelos de la nube, ahora estos modelos aprenden de manera automática cómo son los riesgos en obra. Por lo tanto, lo que esta alianza básicamente está buscando lograr un robot autónomo de tal forma que pueda hacer el trabajo por ustedes. ¿Y cómo funciona eso? Siguiente punto. La investigación ha ido avanzando de forma bastante, por ejemplo, con el profesor Mani Galpar en UIUC, donde yo participé haciendo mi maestría, se ha visto un aumento incremental en cómo utilizar estas máquinas para poder hacer reportes de obra. Por ejemplo, en el video que se puede mostrar ahí, si lo pueden reproducir, lo que ha hecho el profesor con sus alumnos ha sido básicamente, utilizando las imágenes, puede escanear tanto la obra y puede ver cómo ha sido la comparativa entre el modelo BIM, que es el modelo tridimensional que nosotros modelamos, y cómo en verdad se está construyendo, utilizando simplemente escáneres, utilizando simplemente modelos mucho más modernos. Y también, siguiente diapositiva,
En el Instituto FHL, que es el Instituto de Robótica en Construcción en la Universidad de California, se ha visto un incremento para la automatización de excavadoras y maquinaria pesada para hacer construcciones. Por ejemplo, aquí pueden ver un modelo de oficina donde se busca que la maquinaria pueda entender cuáles son los muros o zonas donde no debería haber ninguna interferencia o en su radio de operación. Y el mensaje que quiero buscar aquí es que toda esta innovación surge de la universidad, surge de la preparación, de la investigación. Y aunque la universidad está actualmente enfocada en investigación, lo que ustedes van a ver hoy lo vas a ver en 5 o 10 años en la industria. Pero ¿cómo funciona todo esto? Siguiente punto. Un robot, para poder observar qué es lo que necesita en la obra, qué es lo que uno debería observar en la inspección, necesita lo que se conoce como computer vision o visión computacional. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán entendido, siguiente diapositiva, el caso de comparativas con nube de puntos. Y uno de los casos más importantes es en el Reconstruct, donde hacen una comparativa de avance real con modelos BIM. Por ejemplo, han visto que se puede hacer nube de puntos a través de imágenes, a través de escáneres de láseres, como se puede ver en el video que se está reproduciéndose. Y lo que nosotros buscamos es básicamente compararlo con el modelo BIM. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a través de algoritmos de dónde está posicionado el robot, cuál es la georreferencia, cómo es que la cámara o los detalles específicos del escáner pueden cambiar las desviaciones entre las mediciones, etcétera, nos ayuden a verificar que la obra esté correctamente mapeada con el modelo. Y esto es muy importante porque Reconstruct ha nacido de la universidad, es una empresa nacida en Illinois con 28 millones en inversión. Y ahí pueden ver cómo se hace la imagen de referencia o, por ejemplo, fotos de revisiones de obra que nosotros tomamos normalmente en construcción. Y lo que busca hacer esta empresa es generar planos, también as-built, a través de la detección de estas interferencias. Ven ahí, pueden ver que simplemente le tomas una fotografía. El modelo entrenado lo que hace es a través de la georreferenciación que yo ya expliqué anteriormente, lo conecta. Y ahí puedes ver cómo los muros de contención para la excavación se conecta adecuadamente con la nube de puntos que se escaneó anteriormente. Y ahí podemos ver, observar cómo las imágenes de 360 también nos ayudan a observar estas desviaciones. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. La nube de puntos, que es una tecnología que ha pasado ya 15 años desde su rápida adopción. Antes no podíamos procesarla porque no teníamos la capacidad computacional para hacerlo, pero actualmente podemos procesar al menos 500 millones de puntos en un día y a través del uso de tecnologías como el GPU o como los algoritmos de tipo Gaussian splatting, que es básicamente normalizar los puntos a través de una distribución probabilística, nosotros podemos hacer control de movimiento de tierras, podemos hacer detección de interferencias, modelos digitales, gemelos digitales y demás. Siguiente diapositiva. Entonces, todo eso está conectado con los robots, pero lo que actualmente se está buscando es cómo aplicar la IA generativa en construcción. Y cuando uno habla de IA generativa, continuemos, uno piensa que es ChatGPT, porque es lo que normalmente se ha sido marketing. O las otras compañías como Claude de Anthropic o Gemini de Google, básicamente pensamos, oh, lo que tengo que hacer es subir mi plano, mi PDF de mi reporte, de mi TDR y simplemente sacar el resumen. Pero actualmente la movida está en darles a estos modelos de lenguaje natural herramientas, conectarlos. Y seguramente habrán escuchado esto tanto en videos como en noticias, que ahora existe la inteligencia y los agentes. Y uno de los casos donde me encanta siempre demostrar la posibilidad de esta inteligencia generativa, siguiente, por favor. Es una compañía llamada Anori, que es una compañía nacida de el foco de Google, una anterior, por favor, que básicamente lo que busca es reducir todos los tiempos de plazo. ¿Cómo? Sencillo. Nosotros sabemos que tenemos en la fase de prediseño
También tenemos la fase de diseño, construcción y venta y postventa. Lo que busca hacer Anori es reducir esto. Nosotros sabemos de que si tú le haces una pregunta a ChatGPT, este puede entender qué es lo que pasa, cómo funciona, según todo lo que ha sido entrenado. La idea de Anori es de que si tú, por ejemplo, le pasas el reglamento de vivienda en construcción, esta también sepa cómo tu diseño está de acuerdo a la normativa vigente de la ciudad. No solamente tanto por mediciones, sino también por requerimientos constructivos, requerimientos de sostenibilidad, requerimientos de construcción, etc. Lo que buscan hacer ellos es utilizando modelos ya entrenados en una base incremental, puedan reducir los tiempos tanto para hacer procesos o pedido de licencias, también para reducir los cambios en planos, etc. Y esto no es un caso que solo existe en Estados Unidos, sino también su primera ciudad va a ser en Río de Janeiro. ¿Y cómo salió esta innovación? Es lo que se conoce como el pensamiento X, donde nosotros buscamos definir un problema grande, el dolor real de la construcción, cómo mejorarla 10 veces más y cuál es la tecnología crítica que puede ser usada. Por ejemplo, podemos ver que hay megaproyectos que están siendo trabados y la pregunta sería, ¿cómo podemos utilizar inteligencia artificial? ¿O cuál es la problemática que la inteligencia artificial puede resolver 10 veces mejor? Y así poder hacer innovaciones tan grandes como lo es Android. Siguiente, por favor. Y para terminar mi presentación quisiera dar una mirada realista de lo que se viene de la tecnología. Continuemos. Siguiente diapositiva. ¿Qué viene y qué no viene en inteligencia artificial? Pues, si nosotros vemos, la inteligencia artificial es simplemente una herramienta más. No debemos de pensar que es un agente inteligente. Las tareas que puede automatizar puede ser procesamiento de datos masivos, como hemos visto, tanto documentos, nubes de puntos, etcétera, generación de reportes y detección de defectos. Pero lo que el ingeniero hace mejor hasta el día de hoy es la toma de decisiones en contextos reales, la coordinación, la comunicación, el diseño creativo y la conexión entre lo práctico y lo teórico. Por lo tanto, siguiente, por favor. Hay que separar lo que es el mito versus la realidad. La IA no nos va a quitar trabajos. Eso lo puedo confirmar. La IA no puede tomar decisiones críticas. No sabe cómo priorizar situaciones, que es urgente o no es urgente. No tiene experiencia de campo. La IA tampoco es una inteligencia superior. Cuando ustedes vean tanto las noticias en Internet o en las noticias en publicaciones científicas que siempre dicen de que tiene una inteligencia superior, hay que siempre pensar en a qué se están basando esa comparativa. La IA es una herramienta poderosa, pero el valor que nosotros le brindemos depende de cómo lo usemos. Y siguiente. Por último, los benchmarks de las noticias son marketing. Por ejemplo, ha salido un reporte la semana pasada en Stanford, el Artificial Intelligence Index Report del 2025, que comparó todas las precisiones que se hizo en el marketing por Google, por OpenAI, por ChatGPT, por Claude, y demostró que en verdad todas las promesas que nos ha estado vendiendo desde el 2017 hasta el día de hoy solo se ha cumplido un 20%. Aún las inteligencias no tienen una inteligencia superior. Resuelven mucho más rápido, eso es cierto, pero no nos va a reemplazar. Eso lo van diciendo desde el 2017. Y el punto es demostrar en esta charla que estamos a tiempo de mejorar nuestros procesos utilizando las herramientas disponibles. Por último, siguiente diapositiva. Y muchas gracias por la presentación y por la oportunidad y estoy atento a cualquier pregunta que tenga. Hola, Kurt, ¿me logras escuchar? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, un gusto conocerte, la verdad ya había escuchado de ti por las redes, por todos lados, así que qué bueno conocerte. Una consulta, ¿cómo podemos en el Perú iniciar con este proceso de inteligencia artificial, ¿no? Si bien es cierto, en otras partes del mundo hay bastante investigación sobre esto, pero ¿cómo hacemos en la cultura peruana para poder arriesgarnos, ¿no? Porque no solamente es
el hecho de hacer algo nuevo, sino también la inversión que esto implica, ¿no? De gastar unos $75,000 para comprarme un cuadrúpedo para hacer alguna automatización. Sí, es una muy buena pregunta. Para hacer proyectos de inteligencia artificial, la base son los datos. Entonces, para que una empresa empiece a hacer cualquier emprendimiento, tanto en inteligencia, lo primero es qué datos quiero recolectar. Y para ello no es necesario comprar o tener mucho financiamiento. Se puede empezar recolectando experiencias previas, qué es lo que ha fallado, qué es lo que no ha pasado, etcétera. Y cuando ustedes quieren implementar robótica, por ejemplo, yo conozco en el Perú que hay bastantes centros de investigación que están buscando reducir esa brecha de $75,000, que yo lo menciono como que, bueno, ha bajado de precio ya a la mitad, sino se puede incluso economizar mucho más. Entonces, debe haber, además de la recolección de datos, un apoyo tanto o alianza entre la investigación académica y lo que la empresa puede ofrecer. Y yo creo que con eso el Perú tiene la oportunidad para empezar a revolucionar este campo. Gracias. Entonces, hay otro aquí. Kurt, ¿nos logras escuchar? Sí, Perfecto, tenemos aquí algunas preguntas. ¿Cómo mantenerse al tanto de cada inversión nueva en el campo de la inteligencia artificial? sí, es mucho marketing en este campo, la verdad. Incluso entre nosotros los investigadores a veces nos estresamos por cada noticia que sale, que un modelo es mejor que otro, que este modelo es mucho más rápido. Yo creo que para evitar llevarnos mucho por el hype, lo que nos ayudaría bastante para poder seguir las tendencias son aplicaciones reales. Ir a las conferencias siempre es una muy buena opción para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero lo más importante sería ver cómo las empresas lo utilizan. Anori es una empresa que ya está empezando a utilizarlo y recién ha salido la noticia en febrero. Existe también gente, tanto en las redes profesionales, que lo que buscan es recolectar estos casos de aplicación. Yo creo que si uno quiere entrar a este campo, es bueno y siempre tener en cuenta de que el marketing va a existir porque es una industria de billones de dólares y siempre va a haber gente que va a buscar generar mayor hype en ello, pero siempre hay que mantener la cabeza fría ante todo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podría el Perú empezar a implementar estrategias de inteligencia artificial en sus procesos constructivos? Esa pregunta va muy relacionada con la primera, de cómo podríamos empezar de una vez a entrenar estos modelos a nuestra realidad local. En temas de datos, no hay ninguna vuelta atrás. Tenemos que recolectar la mayor cantidad de datos posibles, entender que la realidad peruana es diferente a la realidad de Estados Unidos, los procesos son diferentes, los requerimientos son diferentes. Y a partir de una vez tener los datos, es entender cuál es la problemática que queremos resolver. Por ejemplo, si la problemática es detección de infraestructura o detección de averías, tenemos que ver, ok, si quiero detectar eso, lo que necesito es tales datos y después preocuparse por el modelo. Igual con los procesos constructivos, si queremos verificar o hacer verificaciones sobre utilizando imágenes, también hay que ver cuál es la disponibilidad de tal las imágenes, cuánto tiempo no podemos tomar las imágenes y a partir de ahí podemos mejorar el modelo. Y en parte de codificación, lo bueno es que cada vez estas inteligencias artificiales o modelos de lenguaje, a mí me gusta llamarlo, se vuelven cada vez más generalistas. Entonces, la brecha tecnológica de un ingeniero civil peruano con la de un ingeniero de acá se va reduciendo porque las herramientas se vuelven cada vez más accesibles. Muchas gracias por la información que nos brindas. Ahora le doy pase a Oscar Talavera para continuar con el siguiente bloque. Gracias, Kurt. Ok, antes de ya terminando, agradecemos a los doctores, ¿por qué nosotros somos
el año 2011. Fue el año 2011. Fuimos los primeros que trajimos el BIM al Perú. Hicimos un montón de formas, reuniones con el Ministerio de Vivienda, me acuerdo con Augusto, y nunca nos hicieron caso. Esa fue la verdad. Recién en el 2016, después de reunirnos como N veces con el Ministerio, alguien dijo, oye, el BIM existe, recién ya en Europa estaba así a 15 años. Y recién el Perú lo implementa porque Chile nos había hecho primero. Esa fue la razón. Y eso nos ha llevado a que hoy día, como explicó Guido, el BIM estemos digamos, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Acuérdense que el 2030, supuestamente, según el plan BIM Perú, todo debe estar implementado por el sector público, todos los proyectos en BIM. Y yo sí creo que en esta oportunidad, por el avance que tenemos, sí vamos a estar, no como siempre estamos acostumbrados, ¿no? Un año más. Yo creo que no. Yo creo que como estamos avanzando, creo que en el 2030 va a ser la única y primera vez en el Perú que se cumpla la fecha, espero. Y para eso están ustedes en realidad. Para eso están ustedes porque ustedes van a ser los encargados de implementarlo. Y si están acá y se están capacitando, esa es la razón. Y es por eso que nosotros cuando decimos por qué la UPC, ha sido porque hemos creado todo ese concepto de programas, cursos. Empezamos con la maestría en construcción, acuérdense en la cual muchos de ustedes están llevando, que es una maestría, la primera acreditada fuera de Estados Unidos por ACC. Eso ha llevado a que seamos reconocidos a nivel internacional y también en Estados Unidos. Kurt también sabe eso porque también él está en Estados Unidos y él sabe que ya en Estados Unidos la UPC está sonando. En el Perú también. Y por eso tenemos una serie de programas, cursos. Ustedes van a ver programas especializados. Permanentemente estamos haciendo cursos, permanentemente estamos haciendo diplomados en proyectos, en diferentes tipos de parte académica que les permite a ustedes estar permanentemente capacitados. Y lo que hacemos nosotros en la parte de la academia con la industria es tratar de estar siempre primeros, y vamos a poner, y ustedes son también, los que son alumnos, es decir a sus profesores y cuál es lo último, así como Kurt les ha estado dando lo último, a sus profesores pregúntenle, y si no lo sabe, lo tendrá que averiguar. Esa es la idea. Que los próximos inicios, el diplomado en BIM, se empieza en julio, acá el diplomado ya estamos en la tercera versión. El diplomado, la maestría en BIM, esta es nueva. Si bien es cierto, nosotros fuimos los primeros que íbamos a hacer la maestría en BIM en el Perú, sin embargo, preferimos esperar porque sabíamos que se estaba modificando el plan BIM Perú y sabíamos que iban a ser nuevas exigencias. Por eso demoramos un poco la creación de la maestría en BIM y en agosto de este año ya estamos saliendo con los nuevos lineamientos, con las nuevas exigencias peruanas y los nuevos crecimientos internacionales. Bueno, el diploma en Smart Cities, también otros diplomados, también estamos poniendo esto. En alguna forma dijimos, hay personas que por asuntos de tiempo, por asuntos económicos, por asuntos laborales, no pueden llevar una maestría en 2 años. Entonces hemos creado 2 diplomados, un diplomado en BIM y un diplomado en Lean que empieza ahora en agosto, que lo va a permitir, independientemente de estas 2 personas que lleven estos 2 diplomados, juntarlos cuando puedan y crean una maestría en BIM Lean. O sea, estamos dando todas las facilidades porque creemos que somos responsables de ser nosotros los pioneros y también los que tenemos que llevar adelante el desarrollo del sector construcción en el Perú. Bueno, esas son las maestrías en construcción, la que ya es la referente, que es la maestría en dirección de la construcción, y la maestría en BIM, que la iniciamos ahora en agosto, en BIM Lean. Y obviamente siempre hemos tratado de tener siempre un componente internacional, y lo tienen todos. Toda nuestra maestría tiene un componente internacional, y no nos podemos quedar atrás. Nosotros venimos desde el año 2010 haciendo misiones a Cataluña, a Barcelona,
¿Y por qué Barcelona? ¿Y por qué Cataluña? ¿Y por qué España? Obviamente lo más fácil era por el idioma, es la verdad. Y después porque también ellos estaban mucho más avanzados que nosotros. Ellos estaban más o menos similar que Estados Unidos. Entonces, cuando yo les pregunté cuál es la diferencia en BIM y BDC, era porque más BDC se usa en Estados Unidos y BIM se usa en Europa también. Si ustedes dicen, van a Europa y dicen, ¿qué es BDC? Te miran, no conozco. Igual van a Estados Unidos y les preguntan, ¿qué es BIM? Ellos hablan de BDC. Es una de las diferencias también que existen. Entonces, cuando estuvimos en España, lo que creamos fue la misión internacional que le venimos haciendo desde 2011. Entonces, eso va a permitir a ustedes como estudiantes y los que quieren ser estudiantes, viajar a España. ¿Por qué? Porque queremos que no solamente, obviamente, nos interesa que hagan turismo porque queremos que tengan una visión más amplia, pero también que vean, como nos llevan más de 20 años de adelanto en ello, vean lo que es bueno, lo que ya han implementado, lo que no les ha ido muy bien y algo que también nosotros no estamos implementando. O sea, es mejor ir aprendiendo de unos que ya nos llevan varios años para no cometer por lo menos los mismos errores. Serán otros errores, pero no esos que ya se cometieron. Ok, y ahora sí yo los dejo ¿no? para que les continúe hablando. Gracias. Perfecto. Antes de irnos a la siguiente parte del evento, los invitamos a completar la encuesta de satisfacción y brindarnos sus datos completos para que puedan recibir su constancia de participación y un ebook con contenido relevante. Por favor, escaneen el QR y completen la encuesta. Recuerden colocar sus datos de forma correcta porque nos ayudará validando la información que se colocará en la constancia de participación. Les damos unos minutos. Asimismo, para nuestros asistentes presenciales, por llenar la encuesta de satisfacción, podrán participar del sorteo Kit EPG Expert. Daremos unos minutos más para que puedan completar la encuesta y procederemos al final del evento con el sorteo. Llenando la encuesta, les comentamos que si tienen alguna duda o consulta, les dejamos aquí los números de nuestras asesoras, Rosario Martigena para programas y Vanessa Vallejos para maestrías. Solo tienen que escanear el código QR y dejar un mensaje. O en todo caso, pueden encontrar a nuestras asesoras en la terraza por si tienen alguna consulta sobre nuestro portafolio. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp Conecta EPG Expert, donde podrán estar al día con nuestros eventos, descuentos exclusivos y espacios de networking. Pueden escanear el código QR y sumarse al grupo. Además, si gustan conocer más sobre la Escuela de Posgrado de la UPC, escaneando este código QR pueden ingresar al Linktree de la Escuela de Posgrado,
donde podrán encontrar información sobre maestrías, diplomados, programas, cursos y demás. Finalmente, le doy el pase a Oscar para el cierre final del evento. Ok, señores, para finalizar, nuevamente agradecerles por su presencia. Estamos muy contentos de estar con ustedes y también los que nos están acompañando en remoto. Hay más de 700 que están en remoto, por lo tanto estamos muy contentos de ello. Y nuevamente agradecerles y que ustedes continúen en este proceso de capacitación y tenemos la UPC que es el mejor, por ahora esperemos que siga siendo el mejor referente a nivel nacional con respecto a la construcción. Ok, yo la dejo y después ya los invito. Mil gracias a todos por su participación y a los que han conectado virtualmente.